Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad de México del Colegio de Ciencia y Tecnología. Y en esta presentación vamos a reflexionar sobre la pregunta ¿para qué estudiamos física en una carrera de ingeniería? Vamos a empezar con la pregunta ¿qué estudia la física? El otro día estaba yo camino hacia la universidad en el Metro Olivos cuando me di cuenta que por las rendijas de uno de los vidrios de este metro había un rayo de luz que estaba compuesto por los colores del arco iris. Entonces, una pregunta de la física que nos podemos hacer es ¿qué nos dice este patrón? Entendiendo aquí patrón como esta secuencia específica de colores sobre la naturaleza de la luz. Aquí, si quieren, pueden explorar la simulación interactiva de FET sobre la luz para que ustedes puedan responder esta pregunta. En este curso vamos a trabajar con 3 ideas sobre la física. La primera es contestar la pregunta ¿cómo se piensa el mundo desde la física? Quizá tengas tú la impresión de que la física es únicamente consiste en aprenderse fórmulas y resolver problemas. Pero te sorprenderás que la actividad de la ciencia tiene que ver más con descubrir patrones y regularidades de los fenómenos de la naturaleza, justo como vimos en el caso de la luz que pasa por el vidrio del metro. Y también nos interesa mucho cuáles son las habilidades de pensamiento científico que nos permite llegar a descubrir estos patrones y regularidades. La segunda pregunta tiene que ver con cómo aprendemos física. Por ejemplo, en las clases nosotros normalmente llevamos laboratorio, tomamos apuntes, revisamos los libros de física, también vemos videos de YouTube. La idea en esta parte es cómo podemos nosotros sistematizar los hábitos de aprendizaje, es decir, los hábitos de estudio, para que la información que tengamos la podamos convertir en conocimiento y que podamos promover que ustedes puedan aprender cualquier tema de física de manera autónoma. La tercera parte tiene que ver con cómo aplicamos la física. Y en este caso vamos a tratar de poner ejemplos de cómo los conceptos y habilidades de las ciencias sirven como una herramienta para resolver problemas. A continuación, daremos algunos ejemplos de cómo se va a traducir el trabajo de estas 3 ideas principales a lo largo del curso. La física no es solo matemáticas. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto a personas columpiándose en un sube y baja? Una pregunta de la física sería, ¿qué es lo que hace que haya una condición de equilibrio? Porque podemos poner más personas de un lado del otro e inclusive las podemos cambiar de distancia. A partir de aquí podemos nosotros hacer un experimento donde podemos controlar mejor las variables o trabajar con una simulación interactiva como la que ya existe en el sitio FET, la cual tú puedes explorar. Pero después de pensarlo un poco y hacer varios experimentos con diversos ejemplos, nos damos cuenta que las variables que afectan el equilibrio son la masa y la distancia, las cuales tenemos que definir operacionalmente con mucho cuidado para que no importa quién haga los experimentos, entienda lo mismo que significa masa y que significa distancia. Como vimos, la pregunta es entonces, ¿qué patrón o regularidad se cumple en el equilibrio? Y entonces encontramos que si multiplicamos la masa por la distancia del lado izquierdo y es igual a la masa por la distancia del lado derecho, vamos a tener equilibrio. Hemos encontrado una relación importante, pero aquí lo que queremos remarcar es el proceso de encontrar estas regularidades es lo que es aprender física. ¿Cuáles son las herramientas de pensamiento científico?
pues es como nuestra caja de herramientas a partir de las cuales vamos a poder resolver muchas de las preguntas acerca de los patrones y las regularidades que aparecen. Y esto lo hacemos con preguntas de tipo ¿cómo sabemos qué? ¿Cuál es la evidencia de? Como dije antes, establecer el uso de definiciones operacionales sobre las cantidades físicas que estamos trabajando. Otra herramienta es obtener inferencias de datos y observaciones, es decir, utilizar el razonamiento inductivo que parte de casos particulares, por ejemplo en el caso de la balanza, hacer diferentes ejemplos en el cual haya equilibrio a lo general, que es tener una relación que podemos matematizar y que se cumple siempre para el equilibrio. Finalmente, y no menos importante, tenemos que hacer conciencia de cómo estamos pensando y de nuestros procesos de razonamiento. Estas son algunas de las herramientas de pensamiento científico y a lo largo del curso veremos también otras de estas herramientas. Y como ya viste, hay que activarse para aprender física. Y esto te hace a partir de discutir con tus compañeros lo que vayas entendiendo, también hacer experimentos, revisar tus observaciones e inferir los comportamientos y irregularidades y lo que estamos acostumbrados a hacer problemas, para lo cual se recomienda siempre hacerlos en equipo para trabajar de manera colaborativa. Es decir, siempre va a haber que la información que tenemos, ya sea de un experimento, de un libro, de una plática, de un video de YouTube, tenemos que pasarla por nuestro cerebro para transformarla en conocimiento. Una manera de demostrar que estamos aprendiendo es el método que se llama Feynman para estudiar y consiste en elegir un concepto, enseñarlo a alguien, puede ser a ti mismo, a una persona cercana, a alguien de la familia, y ver. Si no puedes explicarlo bien, tienes que regresar al libro, video, página web y tratar de repasar esto que no lo puedes explicar con satisfacción. Y para ello tienes que tener cuidado en simplificar y crear analogías. Y regresas otra vez hasta que te sientas satisfecho de que justamente el concepto tú lo puedes explicar con tus propias palabras. Existe una relación muy importante entre las ciencias básicas, en especial la física, y la ingeniería. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué ingenieros famosos conoces y qué problemas han resuelto? Y aquí tenemos un ejemplo. El ingeniero Eberto Castillo, que vivió en el siglo pasado y que es uno de los ingenieros mexicanos más famosos, y entre las soluciones que logró él diseñar fue esta tridilosa, que es una manera de construcción que permite aligerar las estructuras. Y esto se hace a partir de tener un conocimiento práctico de las construcciones, pero también un conocimiento sobre cómo funcionan las fuerzas, las tensiones, la resistencia de los materiales. Entonces tenemos un buen ejemplo de cómo la ciencia y la ingeniería van de la mano. Y ahora sí, regresamos a la pregunta, ¿cómo aplicamos la física? Lo vemos todos los días. Por ejemplo, a partir del ejemplo que vimos del equilibrio, podemos ver que los mismos principios se aplican en una grúa para poder levantar objetos muy pesados. Y detrás de esto está la idea de la palanca. Entonces podemos nosotros entender cómo funciona esta máquina a partir de las ideas de la física, y la ingeniería se encarga de solucionar, por ejemplo, el problema de cómo alzar un objeto muy pesado a través de un aparato tecnológico. Uno de los ejemplos que vamos a estar trabajando muchísimo también tiene que ver con cómo el hombre llega al espacio. Y aquí tenemos una imagen del despegue del cohete Falcon 9. Y vemos que una de las cosas importantes es ver su velocidad, su altitud, la aceleración,
nos podemos preguntar acerca de las fuerzas, la energía que se necesita para alzarlo. Es decir, este tipo de situaciones físicas solo son posibles gracias a que pudimos responder a preguntas básicas sobre el movimiento y la relación de las fuerzas. Y por supuesto hay mucha ingeniería que resuelve problemas particulares para poder hacer este tipo de logros. No debemos de olvidar que el contexto en que vivimos es muy importante y también ahí podemos aplicar la física y las herramientas de pensamiento científico. Ahora que nos encontramos en la contingencia debido al COVID, vemos muchas gráficas donde nos dan ciertos comportamientos. En este caso estamos viendo los casos confirmados acumulados. Y si se dan cuenta, estamos viendo cambios con respecto al tiempo. Y bueno, pues la mecánica es justamente la parte de la ciencia donde el hombre comenzó a estudiar el cambio, en este caso de la velocidad, las posiciones con respecto al tiempo, por lo que muchas de las herramientas nos van a poder ayudar a interpretar estas gráficas. Y por ejemplo entender cuál es la diferencia de crecimiento entre esta gráfica y esta gráfica. Ambas crecen, pero sus cambios de rapidez de crecimiento son diferentes. Finalmente, también va a ser muy importante entender que estamos trabajando desde casa, por lo cual va a ser fundamental saber utilizar las herramientas digitales con las cuales podemos acceder a estar conectados y comunicados en el grupo. En este caso utilizaremos Google Classroom, Google Meet, Telegram y Google Sites. Y bueno, recordemos que aprender es activarse. Y es lo que les propongo en una actividad para esta introducción. En esta actividad queremos revisar los siguientes objetivos de aprendizaje. Que puedan reconocer la relación entre fuerzas y movimiento en una situación física, que dibujen los vectores de velocidad y aceleración, lo que se llama el diagrama de movimiento, y dibujar los vectores de fuerza, diagramas de cuerpo libre. Esto se va a hacer en una hoja de tu cuaderno, siguiendo estas instrucciones, y ahorita revisaremos 3 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un trineo en los Juegos Olímpicos Invernales que es empujado por unos participantes. Entonces vamos a elegir el objeto que vamos a estudiar, que es el trineo, y ¿qué es lo que vemos nosotros en el video? Pues que este va aumentando su rapidez, es decir, va acelerando. Y entonces lo representamos con un diagrama de movimiento cuyas posiciones, distancias entre ellas se van haciendo cada vez más grandes. Y para facilitar el análisis vamos a hacer una suposición, que el cambio de velocidad, la aceleración, es constante, que se representa por la flecha roja de aceleración que siempre apunta hacia adelante y con la misma tamaño. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el trineo? Bueno, aislando el cuerpo nos damos cuenta que está en contacto con uno de los participantes, con el piso, y como hay hielo, aquí suponemos que hay fricción. Por lo tanto, estas van a ser las fuerzas que actúan. La pregunta es, si esto lo sumamos, me va a dar esta fuerza neta, y cuál es la relación entre la aceleración y la fuerza neta. El segundo caso que van a analizar es de una persona que empuja la caja y esta empieza a deslizarse frenando. El tercer caso que vamos a analizar es de una persona que se desliza por una resbaladilla. Pueden acceder a este video de los Mythbusters. Con esto habremos cubierto ejemplos de la primera idea, es decir, los conocimientos científicos y las habilidades de pensamiento científico. En 2 actividades posteriores que haremos en los próximos días, haremos también énfasis en la parte de hábitos de estudio y las aplicaciones de la física, haciendo en el primer caso uso del Google Classroom y el método para tomar notas, y en el segundo caso analizaremos un video sobre el coronavirus para reflexionar acerca por qué el pensamiento científico es importante en este tema en particular.
Les agradezco su atención. Dudas, preguntas y comentarios lo pueden poner en la sección de comentarios de YouTube, en el Google Classroom o en el chat general del Telegram. Hasta luego.